Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Suárez, estudiante de Teología de la Institución Universitaria Bautista de Cali. Y en este video quiero hablar con ustedes sobre Proto-Isaías. Ahora bien, es un tema bastante amplio, no lo vamos a agotar en estos minutos que vamos a tratar sobre él, pero sí quiero dar una introducción a Proto-Isaías. Y lo primero que debemos mencionar es que si hablamos de un proto-Isaías, recordemos que pues el prefijo proto significa primero, y si hay un primero es porque necesariamente hay un segundo Isaías y quizás un tercer Isaías, ¿cierto? Por eso, normalmente hemos escuchado sobre tres Isaías: proto-Isaías, del cual vamos a tratar en este video, Deutero-Isaías o Isaías segundo, y Trito-Isaías o Isaías tercero. Es importante también resaltar que Isaías viene de la raíz griega Yeshayah o Yeshayahu, que significa Yahvé salva. Y eso es importante frente al contenido del libro profético de Isaías. Ahora bien, ¿por qué hablamos de tres Isaías? ¿Esto significa que es una división de tres partes simplemente del libro? ¿O estamos hablando de tres autores distintos, tres épocas distintas? ¿Cómo es esto posible? Pues bien, para esto vamos a utilizar un libro muy importante de Alonso Schocker y este gran autor español José Luis Sicre, expertos en Antiguo Testamento, y tienen un libro titulado Profetas, unos comentarios muy interesantes acerca de los profetas del antiguo Israel, y particularmente en este libro tratan a Isaías. Ellos van a tratar de responder esta pregunta de por qué tres Isaías, y van a dar razones de tres índoles. Van a dar unas razones históricas, unas razones literarias y unas razones teológicas. Recordemos que esta es una introducción a Proto-Isaías. Queremos dar un primer acercamiento a Isaías. Como les decía, no vamos a agotar el tema de este primer libro o Proto-Isaías en este video, pero sí queremos dar una pincelada, por así decirlo, un acercamiento de una introducción a esta primera parte del libro de Isaías. Pues bien, frente a las razones históricas debemos mencionar que Isaías, actuó durante los reinados de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, es decir, entre los años 767 y 698 aproximadamente. Al llegar al capítulo sexto, pues se advierte que la vocación tiene lugar en el año de la muerte del rey Osías. Con ello, pues la panorámica anterior se reduce simplemente entre los años 740 a 698. En esta época que estamos mencionando, pues encajan varios de los textos contenidos en los 39 primeros capítulos de Isaías, porque en ellos se oye hablar de los reyes ya mencionados al comienzo, como Osías, Acaz, Ezequías, y de otros personajes contemporáneos como Pekah de Samaria, Resín de Damasco, Sargón de Asiria, entre otros. Judá e Israel aparecen como reinos independientes envueltos en los graves problemas políticos de la segunda mitad del siglo VIII. Asiria es la potencia dominante. Hay referencias claras de una guerra siro-efraimita, la caída del reino del norte, el asedio de Asdod, la invasión de Secanerib, entre otros acontecimientos muy importantes en estos primeros 39 capítulos de Isaías. Recordemos que estamos dando algunas razones históricas de Schocker y Sicre para tratar de responder el por qué se habla de tres Isaías. Pero a partir del capítulo 40, pues el lector se ve sumergido en un mundo muy distinto a estos personajes y a estos acontecimientos que venimos mencionando. Por dos veces se menciona, por ejemplo, a Ciro, tanto en el capítulo 44 como en el 54, el rey de Persa de mediados del siglo VI, y se exhorta al pueblo a salir de Babilonia.
y si se exhorta a salir es porque pues ya está en Babilonia, y emprender la vuelta a Jerusalén. Nos encontramos sin duda en los años del destierro babilónico, siglo y medio después de la muerte de Isaías, y a partir del capítulo 56 pues tiene la impresión de hallarse de nuevo en Jerusalén. Es decir, que a partir de ese capítulo 56, de acuerdo con el contenido del libro, nos revela que ya no están en ese exilio babilónico, sino que están en la época del post-exilio. De nuevo están en Jerusalén y están inmersos en unas problemáticas pues, de años posteriores al exilio. Estas son las razones históricas, algunas de las que mencionan estos dos autores que estamos estudiando, para dar esta introducción a Proto-Isaías. Las razones literarias estriban en lo siguiente, y es que para esto es importante tener una sensibilidad literaria, no seguir el texto de corrido, sino un buen conocimiento también del idioma original, el hebreo, y esto nos advierte unas diferencias en el estilo del libro de Isaías, porque en una primera parte, del capítulo 1 al 39, aunque no ocurre siempre, pues el autor se revela como un poeta de buen oído, amante de la brevedad y concisión, con algunos finales lapidatorios. En la segunda parte, que va del capítulo 40 al 55, pues el estilo es más retórico, cálido y apasionado. El autor ama las repeticiones, las enumeraciones detallistas, desarrolla en fórmulas cuaternarias con muchos sinónimos, construye poco y sus imágenes son menos rigurosas. Y en la tercera parte, en estas razones literarias, entre el capítulo 56 y 66, pues seguimos dentro del estilo de la segunda, pero tenemos la impresión de que el nivel poético es menos elevado, salvo honrosas excepciones, como lo mencionan Schocker y Sicre. Frente a las razones teológicas, porque recordemos que siempre debemos tener en cuenta las razones teológicas cuando nos acercamos al texto bíblico, pues estos dos autores en mención contemplan que la teología de la historia está mucho más desarrollada en los capítulos 40 al 66. Lo mismo ocurre con la imagen de Dios creador, que no tiene paralelo entre los capítulos 1 y 39. El concepto, por ejemplo, de resto es distinto. Las diferencias entre Salvador, del que habla en el capítulo 9 y el 11, con respecto al siervo de Dios, son tan notables que difícilmente se puede haber creado ambas figuras el mismo autor. Ni siquiera podemos decir, por ejemplo, que los capítulos 40 al 66 ofrezcan una teología totalmente homogénea, sino que a partir del capítulo 56, esa tercera parte, que se parte del Trito Isaías hasta el capítulo 66 que termina el libro, pues encontramos un mayor interés por el culto, se concibe de forma distinta el problema de la apostasía, y lo mismo sucede con la visión escatológica. Entonces tenemos estas razones históricas, razones literarias y razones teológicas. Otras razones teológicas que vale la pena mencionar es que hay un mayor interés por el culto, ¿no? Se presenta a Dios como el Señor de la historia, y de ahí la importancia del nombre de Yahvé salva. Por otro lado, es importante tener en cuenta que si venimos hablando de tres Isaías, Proto-Isaías, Deutero-Isaías, recuerden que el prefijo deutero significa segundo, y pues trito, como su nombre lo indica, es tres, pues no siempre se ha concebido así. Siempre una tradición muy católica y conservadora pues concebía que solamente había un único Isaías. Pero no obstante, a partir de estos autores que mencionamos ahí, por ejemplo Moisés Getatilla, es en el siglo X después de Cristo, pues es uno de los que comienzan a analizar las diferencias de estas razones históricas, literarias y teológicas que acabamos de mencionar. O sea, durante muchos siglos se pensó que esas diferencias
que venimos mencionando, históricas, literarias y teológicas, pues no planteaban un problema a la hora de atribuir todo el libro simplemente al profeta Isaías, ya que pues este pudo haber dominado los más distintos géneros y escribir en todos los estilos posibles, desde una poesía enérgica y concisa hasta poemas recargados y barrocos, pasando por la prosa pues más vulgar. En cuanto al conocimiento del futuro lejano, pues aseguraban los más conservadores y la tradición hasta el momento que esas situaciones y de personas, esa profecía, pues que surgirían siglos más tarde, por ejemplo el caso de Ciro que mencionamos, pues la solución era fácil la que daban, ¿no? Dios podía revelar al profeta lo que había de ocurrir siglos después sin ningún problema. En cuanto a las diferencias teológicas, pues podía aceptarse como estadios de revelación progresiva o sucesiva de la revelación de Dios al profeta. Sin embargo, como les venía mencionando, a medida que avanza la crítica teológica, pues en el siglo X tenemos un autor muy agudo, que ya lo mencionamos, Moisés Getatilla, en el siglo XI, y también a su continuador, de apellido Erra, en el siglo XII, pues atribuyeron la primera parte al profeta Isaías, pero hacen ya una primera y muy importante distinción, y es que la segunda parte ya se la atribuyen a una época distinta, y es la época posexílica. En la investigación crítica del libro que se continúa haciendo, hay dos fechas claves. La primera, en 1788, cuando Doreley comienza a hablar del Deutero Isaías, un profeta anónimo de tiempos del exilio, al que atribuyo los capítulos del 40 al 66. Esto lo menciona Doderlein en 1788. La segunda fecha importante para tener en cuenta frente a esta investigación crítica de Isaías está en el año 1892, año en el que publica Dung su comentario Isaías y rompe la supuesta unidad entre los capítulos 40 hasta el 66 y se los atribuye a dos autores diversos, del 40 al 55 a Deutero Isaías y del 56 al 66 a un Trito Isaías, y es por eso que a partir de esta fecha pues normalmente se concibe a tres Isaías. Ahora que ya hemos hablado de las razones de la división entre Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías, pues vamos a hablar ya concretamente de esta primera parte. Recordemos que esta es una introducción a Proto-Isaías o el primer Isaías, y para esto quiero que hablemos sobre la persona del profeta, ya que normalmente a ese autor se le atribuye. La persona del profeta, ¿quién era Isaías? Pues tenemos pocos datos sobre la vida íntima de Isaías. Muchos consideran que él debió nacer aproximadamente en el año 760 antes de Cristo, por supuesto, durante el reinado de Osías. Su padre se llamaba Amós, pero no hay motivo para identificarlo con el profeta también del siglo VIII de Tecoa. El lugar de nacimiento, aunque no lo sabemos con plena certeza, pues debió ser Jerusalén, ya que Isaías demuestra una cultura que difícilmente se podría haber conseguido por fuera de la capital. Este origen jerosolimitano pues es importante porque el futuro profeta que se da en medio de unas tradiciones religiosas que condicionarán pues su mensaje, la elección divina de Jerusalén y de la dinastía davídica. Dos realidades importantes es la capital y la monarquía, con las que Dios se había comprometido desde tiempos antiguos, a diferencia de su contemporáneo Oseas, profeta del norte. Isaías basará gran parte de su fe y de su predicación en estos dos pilares, no de forma superficial o acrítica, sino deduciendo de ellos las más graves consecuencias para su momento histórico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Siendo pues Isaías todavía bastante joven, recibió pues esa vocación profética que se menciona en ese famoso capítulo 6 de Isaías, ¿no? Y comienza el versículo 1: en el año de la muerte del rey Osías, ¿no? Ahí estaba él
viendo a Jehová sentado, al Señor, sus faldas llenaban el templo. Es difícil datar con exactitud la fecha de este acontecimiento contemplado en el capítulo 6 de Isaías. Las opiniones oscilan desde el 747 hasta el 735 antes de Cristo, aunque pues actualmente la mayoría se inclina por pensar que Osías murió en el año 740 o 739 y pues esa sería la fecha en la cual se hace este llamado tan importante al profeta. Isaías contaría entonces con unos 20 años de edad aproximadamente, o sea, es un profeta que se le hace el llamado muy joven de parte de Dios. La experiencia de la vocación le abre pues a un mundo nuevo, de las verdades tradicionales, la piedad siendo joven, pasa de esto a captar el gran plan de Dios con respecto a su pueblo. Es posible que el relato de la vocación solamente lo describiese años más tarde, cuando redactó por ejemplo los oráculos referentes a la guerra siro-efraimita. De todos modos, pues revela su experiencia profunda en aquel momento, contemplada en este capítulo 6, siguiendo el hilo del relato de Isaías 6, pues podemos concretar esa experiencia en 4 puntos. Primero, la santidad de Dios. Segundo, la conciencia del pecado, ¿no? Tanto personal como del pueblo, tanto colectivo también. La necesidad de un castigo y también la esperanza de salvación. Estos 4 temas, unidos a las tradiciones de Sion y de la dinastía davídica, pues debemos tenerlos presentes para comprender a fondo la predicación de Isaías. Algunos comentaristas, por ejemplo, pretenden eliminar la esperanza de salvación como algo añadido posteriormente y pues cae fuera de la perspectiva isaiana. Pero no le parece a estos 2 autores que venimos comentando, Alfonso Schocker y José Luis Sicre, que es un proceder injustificado que mutila en gran parte el mensaje del profeta. Es decir, que la esperanza de la salvación es un tema también importante para el profeta Isaías. Poco después de la vocación, pues debió contraer matrimonio, Isaías. Sin embargo, se desconoce el nombre de su mujer, a la que en una ocasión la llama simplemente como profetisa, en el capítulo 8, versículo 3. De ahí pues se deducen algunos que se trataba de una auténtica profetisa como Hulda. Otros creen que pues recibe ese título por estar casada simplemente por el profeta. Pues totalmente absurda e injustificada es la opinión aceptada por ejemplo con James de que profetisa equivaldría a prostituta del templo. Incluso hasta ya se han llegado a especular frente a ese término profetisa que utiliza Isaías para referirse a su esposa. Desde este matrimonio pues nacieron al menos 2 hijos, a los que Isaías puso nombres simbólicos. El primero es Sear Yasub. Sear Yasub significa un resto volverá. Y el segundo hijo de Isaías es Maher Salal Hasbaz, que significa pronto al saqueo, rápido al botín. En esto pues siguió la misma conducta de Oseas, demostrando con ello que toda la existencia del profeta pues está al servicio del mensaje que Dios le encomienda, es decir, la entrega por parte del profeta era total, digamos, comprendía tantos aspectos de su vida que incluso los mismos nombres de los hijos tenían relación con su trabajo profético. Y además pues debemos afirmar, como lo afirman estos 2 autores, que no se puede mencionar más de su vida íntima. Hay muy pocos datos que se puedan resaltar. Por ejemplo, muchos aseguran que no conocen ni siquiera la fecha de la muerte del profeta Isaías, pero pues lo datan más o menos en el año 701. La tradición judía recogida por ejemplo en el Talmud contempla que fue asesinado por Manasés, quien mandó a cortarlo por la mitad con una sierra. Aunque esa tradición pues fue recogida por Justino, Tertuliano y Jerónimo, que carece de fundamento.
es importante también tener en cuenta el carácter del profeta Isaías, que se puede dejar ver en su obra. Pues un hombre decidido, sin falsa modestia, deja ver que Isaías se ofrece voluntariamente a Dios en el momento que lo llama por vocación, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, lo contempla en su capítulo 6. Y esta misma energía la demostró años más tarde cuando hubo que enfrentarse a los reyes y a los políticos, cuando fracasó en sus continuos intentos por convertir al pueblo. Nunca se deja abatir Isaías, y si calla durante algunos años no es por desánimo. Esto mismo le hace aparecer a veces casi inestable, pero más bien habría que hablar de pasión muy controlada, como lo menciona Schocker y José Luis Sicre. Se ha dicho también de Isaías que es un personaje aristocrático, políticamente conservador, enemigo de esas grandes revueltas y de cambios sociales profundos. En su pretendido carácter aristocrático, pues quizás haya influido la tradición, que lo presenta como sobrino del rey Amasías, pero nada de esto tiene serio fundamento. Que el profeta es enemigo de la anarquía y la considera un castigo, pues parece evidente, ya que está contemplada en el capítulo 3, versículo del 1 al 9, pero esto no significa que apoye necesariamente a la clase alta, y eso es importante tenerlo en cuenta. Desde sus primeros poemas del capítulo 1 y versículo 21 hasta los últimos oráculos del capítulo 28, pues los mayores ataques los dirige precisamente contra los grupos dominantes, las autoridades, jueces, latifundistas, políticos. Es terriblemente duro e irónico con las mujeres, por ejemplo, de la clase alta de Jerusalén. Y cuando defiende a alguien con pasión, no es a los aristócratas, sino a los oprimidos, huérfanos y viudas, al pueblo explotado y extraviado por los gobernantes. Como escritor, Isaías se deja ver como un gran poeta clásico, así lo mencionan Schocker y Sicre, dueño de una singular maestría estilística que le permitía pues variar originalmente un tema. Poeta también, indudablemente este profeta es un poeta de buen oído, amante de la brevedad y la concisión, con algunos finales lapidatorios. Más que en otros profetas, aparece en él la distancia clásica entre la experiencia o revelación y la realización literaria. Apreciamos en sus poemas una distancia sin indiferencia, sentido constructivo dinámico, pero no apasionado. Apenas asoma la emoción a sus poemas. En su predicación al pueblo, hace saber al pueblo ser un poco incisivo, con imágenes originales y escuetas que sacuden por su inmediatez. Los recopiladores y editores del libro de Isaías, por ejemplo, no se molestaron en ordenar el material cronológicamente ni distinguir entre oráculos auténticos y no auténticos. De este modo, pues, reconstruir la actividad profética de Isaías es una aventura muy apasionante, pero en muchos casos poco segura. Por ejemplo, dos famosos textos mesiánicos que están en el capítulo 9, versículo 1 al 6, y en el capítulo 11, versículos del 1 al 9, se duda si son del profeta. Y entre los defensores de la autenticidad, pues uno lo fechan en el año 732 y otros después del 701. Los relatos son muy distintos según nos atengamos a una u otra de esas tres hipótesis. De todas formas, creemos que la tarea merece la pena de investigar este proto-Isaías y todo el libro en general, y también de estudiar autores como Sicre y como Schocker, que nos orientan también para acercarnos al profeta Isaías. Pasamos a hablar del mensaje de proto-Isaías. Entonces, esto no solamente es importante mencionar la personalidad del profeta, ¿no? Quién era el profeta, sino también resaltar los rasgos más importantes del mensaje del proto-Isaías. Y en cuanto al contenido, el mensaje de Isaías abarca dos grandes puntos, y el primero es la cuestión social durante los primeros años de su autoridad, y la segunda es la política
a partir del 734. Primero, frente a su denuncia social, Isaías está muy influido por Amós, profeta casi contemporáneo del siglo VIII, aunque este predicó en el norte. Su mensaje debió de conocerse muy pronto en el sur. De hecho, ciertas fórmulas isaíanas parecen inspiradas en el profeta de Tecoa, y la problemática es en gran parte la misma: crítica a la clase dominante por su lujo y orgullo, por su codicia desmedida y sus injusticias. Y lo mismo que Amós, denuncia el que todo esto pretenda compaginarse con una vida religiosa, entre comillas, de intenso culto a Dios. Al reconocer un influjo de Amós, no pretendemos, quitarle la originalidad de Isaías, como lo menciona Sigrid Shocker, sino que es un examen atento de los oráculos que demostrarían una relación entre ambos profetas del siglo VIII. Frente a ese segundo gran punto del mensaje del proto Isaías, está la postura política. Isaías está muy influido por las tradiciones sobre la elección de David y de Jerusalén. Dios se ha comprometido con la ciudad y la dinastía, y en este consiste su mayor seguridad. Pero Isaías no acepta ni repite la tradición mecánicamente. La promesa de Dios no es una promesa incondicionada que se cumple sin tener en cuenta la actitud del pueblo o del rey, sino que exige una respuesta, y esa respuesta es la fe del pueblo. Una fe que no se manifiesta en verdades abstractas, en fórmulas más o menos vacías y hueras, sino en una actitud vital de vigilancia, serenidad y calma. Ante la amenaza enemiga, cuando la ciudad está rodeada de tropas, creer, la fe, significa permanecer tranquilos y atentos, sabiendo que Dios no dejará de salvar a su pueblo. Por eso, lo contrario de la fe es la búsqueda de seguridades humanas, la firma de tratados, apoyarse en el ejército extranjero, pactar con Asiria o con Egipto. En definitiva, eso es contrario a la fe. Lo contrario a la fe es el temor, y eso es una postura política muy interesante de Isaías. En esta doble vertiente social y política de su mensaje es donde encaja precisamente la proclamación mesiánica. El Mesías aparece siempre en estos textos, sean auténticos o no, como quien implanta en la tierra la justicia y el derecho, y también dando consistencia al trono de David. Cuando empiece su reinado, no habrá que temer actitudes de rebeldía frente a Dios ni de opresión de los débiles. Por último, es importante tener en cuenta algunos aspectos generales del libro de Isaías, y por un lado tenemos el estilo literario. A Isaías le gustan las antítesis, también le gusta manejar esa dicotomía entre pequeña humanidad y grande divinidad, paz y guerra, tinieblas y luz. Utiliza asonancias en los textos que vemos ahí. Describe también varias profecías sobre el invasor. Eso en cuanto al estilo literario. Y frente a la división del libro, encontramos 4 grandes divisiones. La primera, entre los capítulos 1 y 12, tenemos las profecías contra Judá y Jerusalén. Entre los capítulos 3 y 23 tenemos las profecías contra las naciones. Entre los capítulos 28 y 35 tenemos las profecías contra Judá, y entre los capítulos 36 y 39 tenemos ya un apéndice histórico. Esta es una breve introducción a Proto Isaías. Esperamos que les haya gustado, y sobre todo el objetivo es dar un pequeño acercamiento que incentive una mayor investigación. Muchas gracias.